Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar una tabla dinámica en el Excel un poco más moderno que tenemos aquí, del 2007, pero que se parece al del 2010 también. Y vamos a realizar pues esa tabla dinámica para que no haya problemas de comprensión. Estamos con una base de datos de 625 registros, un poco más de 40 campos o de 40 vectores de datos, cuyas respuestas son tanto numéricas como alfabéticas, y en ese sentido haremos pues un ejemplo tanto para tablas dinámicas o una tabla en realidad numérica, o bien una tabla que implica campos cualitativos. Cabe decir que esto de la tabla dinámica viene porque la tabla puede modificarse, es decir, la tabla queda en función de una base de datos. En este caso tenemos 625 registros o personas encuestadas. Si por alguna razón esta muestra tuviese que ser mayor, o bien los campos se pudieran también actualizar, esto se podría registrar también en la tabla subsecuente. Por ejemplo, podría ser una tabla en la cual, como se observa aquí, quede en función la pregunta 2.1, que es una pregunta cuyas respuestas son numéricas desde el 0 al 10, y puedo poner también o fusionar estas informaciones con el sexo, si hay diferencias en las calificaciones entre hombres y mujeres. Bien, si de repente en lugar de 625 pudieran ser 1000 las encuestas, esto podría también actualizarse, y en ese sentido la tabla pues es dinámica en el sentido de que puede incorporar estas nuevas observaciones. En ese sentido, entonces, debería de tomarse en cuenta que la tabla dinámica también se podría actualizar, y que si se hacen tablas dinámicas de un cierto modo, con ciertas características actualizables, en ese sentido la encuesta podría servir para el próximo año, para el siguiente año, etcétera, 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 para años subsecuentes. Bien, vamos rápidamente a hacer pues esa tabla dinámica. Nos posicionamos donde están los datos. Aquí está, datos de 625. Nos vamos a insertar, tabla dinámica, y nos dice aquí, como era el caso anterior, cuál es el rango de todos los datos. En este caso ya está seleccionado, pero lo vuelvo a seleccionar desde los rótulos hasta la celda 626. Me parece que la columna es AZ. Ahí está. Perfectamente, ya está todo el rango definido, tanto los registros, es decir, las filas, como los campos, es decir, las columnas. En este caso, insisto, pregunta 7.3, pregunta 8.1, pregunta 8.2, etcétera, hasta la pregunta 9.3. Bien, le damos aquí clic y le decimos que utilice pues ese rango de datos, y que ponga los resultados en una nueva hoja de cálculo. Ahora simplemente lo que voy a poner es, digamos, otra vez la pregunta 2.1. La pongo como fila, pongo el sexo como columna, y también pongo como información la pregunta 2.1. Ahí pues tenemos nuestra tabla dinámica, nuestra tabla, nuestro tabulado, y está registrado como cuenta. Si yo quisiera modificar eso en la versión actual del 2007, pues me voy hacia esa parte. Fíjense, aquí cuenta. Y si tuviera que hacer, en lugar de cuenta, promedio, máximo, mínimo, pues ahí lo puedo modificar. Decir también que una vez que le doy un clic aquí, ya me salgo de la tabla dinámica. Pero tan pronto toco lo que está dentro de este recuadro, vuelvo a aludir a los campos
o a los posibles campos que puedo seguir incorporando a esta tabla dinámica. La tabla podría quedarse así. Ya hemos mostrado de que se podría, fíjense cómo selecciono desde afuera para que no teclee en esta parte y por tanto me meta otra vez a la tabla dinámica. Tecleo desde afuera, copiar, pegado especial, valores y también formatos. Después me desplazo todo este bloque, lo desplazo, vean ustedes cómo aquí esto se convierte de ser una cruz gruesa a una cruz delgada con flechas. Cuando me pongo en el perímetro de este rango, de este sombreado, cuando estoy aquí, precisamente aquí, aprieto el enter del ratón, el botón izquierdo, lo mantengo, aprieto el control del teclado y me desplazo con cuidado hacia la derecha. Y entonces ya tengo un clon de esta que tenía. A esta le voy a llamar frecuencias relativas, absolutas. Y a la otra frecuencias relativas. O bien los pesos, los porcentajes, y para diferenciar de las- los acontecimientos o las cuentas absolutas de las cuentas relativas. Aquí combino, aquí igual, y aquí, como hemos comentado ya también, simplemente es cuestión de poner el signo de más, aquí, el signo de más, me voy hacia aquí, divido entre el total que está acá y aplico dos veces F4 para bloquear la fila. Ahí está. Enter. Ya se copió mi fórmula. Lo único que puedo hacer ahí es ponerlo en porcentaje y ponerle, digamos, un decimal. Copio hacia abajo. El 242 debería de convertirse en 100%. En efecto, así es. Y lo copio luego hacia la derecha. Cuando copié en esta parte y apliqué 2F4, se fijó, recuerden ustedes, la fila. Y eso me posibilita que pueda copiar esta fórmula hacia la derecha. El hecho de que estoy bien lo expresa el que este sea el 100%, incluso con fórmulas diferentes. Puedo copiar, por simplicidad nuevamente, los formatos y poner los porcentajes. Ahí está. Esta es pues una forma de realizar un tabulado con datos numéricos. En este caso la pregunta era una expresión o algo que se contestaba con datos numéricos. Y ahora voy a hacer otra, pero con datos cualitativos. Para ello sería bueno mostrarles lo que tenemos por acá. Un segundo para mostrarles las preguntas. Hemos contestado, por ejemplo, ahora tabulado la 2.1, si no mal recuerdo. Aquí está. Y esa pregunta hacía referencia a lo siguiente.
Lo voy a ampliar para que se vea bien. La encuesta decía el acceso y la ubicación geográfica de los centros de atención. Es decir, ¿estás de acuerdo con el acceso, de acuerdo a tu experiencia? Valóralo de 0 a 10, donde 0 pues es pésimo y 10 es excelente. Y también tomando en cuenta de que puede usted no saberlo o bien puede usted no responderlo. Bien, el acceso y la ubicación geográfica de los centros de atención, ¿qué te parece? ¿Cómo lo calificas? Bueno, pues si tienes ese conocimiento, pues puedes calificarlo de 0 a 10. Esto es lo que hacen ellos. Y el 38% opina que pues están bien. Eso es lo que dice el total general, sin hacer referencia a la diferencia entre femenino y masculino, que en este caso las mujeres opinan que es 42% y los hombres solo un 35%. Bien, vamos al cualitativo. Para ello quisiera mostrar, digamos, una pregunta que estaba por acá, con base a su propia experiencia, cómo juzgaría del bloque número 9, cómo juzgaría usted la evolución de la calidad de los servicios prestados del Ministerio de Hacienda en los últimos 3 años. Y las posibles respuestas es que ha mejorado, que está igual, que ha empeorado, que no sabe o bien no responde. Es decir, hay 5 posibilidades. Entonces vámonos con la pregunta número 9.2. Nuevamente me voy a donde están los datos. Voy también a insertar tabla dinámica. Esto ya está hecho, ya lo hemos explicado. En efecto, este es el rango de datos y quiero que el resultado esté en una hoja de cálculo nueva. Bien, hemos dicho que es la 9.2. 9.2 aquí, nuevamente por sexo y luego nuevamente el 9.2. Ahí ya queda claro cómo se hace pues entonces la tabla, en este caso con respuestas cualitativas, ¿no? Que nos van de 0 a 10, sino simplemente pues está igual, o ha empeorado, o ha mejorado, o bien no sabe. Obviamente que podría yo hacer lo mismo que antes, control C, fíjense, vuelvo a hacerlo, lo copio desde aquí, no desde aquí, sino desde aquí, control C, control V, ¿de acuerdo? Luego esto lo desplazo hacia la derecha, y aquí voy a hacer en términos porcentuales. Quizás convendría, para que no lo copie como tabla dinámica y posiblemente se pueda editar, etcétera, para que quede ya fija como valores, pues copio, copiar y luego pego o doy pegado especial y valores. Y nuevamente aquí me pongo y digo signo de más o signo de igual, como quieran, este que está acá, entre este valor que está aquí, aplico dos veces F4 a ese denominador y fijo por tanto el 22, que es la fila. Enter, copio entonces esto, así hacia abajo y luego hacia la derecha, copio nuevamente el formato y luego solamente pondré porcentajes. Ahí está. Si vemos el total general, el 60% dice que estamos eh, pues mejorando. Se está mejorando el Ministerio de Hacienda. La calificación del Ministerio de Hacienda es del 60%, o el 60% opina que ha mejorado. El 20% dice que no sabe y solo un 16% dice que está igual. 3% que ha empeorado. Y preguntas donde se dice que no responde, o pues es en este caso ninguna. Bien, podemos hacer todavía algo más, por supuesto. Vamos a ver esta respuesta 9.2, pero ahora desde otra perspectiva. Vamos a cambiar la relación de
que filas fuera en este caso una respuesta cualitativa, la 9.2, y en términos de columnas fuera la diferenciación por sexo. Ahora vamos a hacer la diferenciación, pero en términos de cualificación. La cualificación está aquí en la columna G, el último grado. Entonces, ¿por qué no hacerlo así? Vamos a hacerlo pues entonces, insertar, tabla dinámica, aceptar. Luego nos vamos a la 9.2, aquí, 9.2 también acá. Y luego, en lugar de poner el sexo, que es lo que habíamos puesto generalmente acá, ¿de acuerdo? Y que nos daba esa tabla que está ahí, vamos a quitarlo y vamos a poner, si les parece, el último grado. Bien, pues ya tendríamos esta tabla que podríamos convertirla en valores y luego convertirla en pesos relativos o en frecuencias relativas, ¿de acuerdo? Ya lo hemos mostrado, así que no lo volveré a hacer, pero con esto quiero mostrar que se pueden hacer los tabulados ahora no en función de una diferencia de género, sino en función, en este caso, ahora de el grado de preparación que tiene el encuestado. E incluso se podría hacer combinando no solamente en términos de columnas, no solamente el último grado que tiene el encuestado, sino también incluso incluyendo el sexo, lo cual nos va a salir una tabla enorme, pero lo voy a hacer. Para ello, tecleo aquí encima de la tabla y por tanto al hacerlo me sale el nuevo menú y agrego a lo que está en columna, le agrego el sexo además. Entonces, fijarse que para el grado de primaria tiene femenino masculino. Para el grado de primaria también tenemos el total. Tenemos femenino masculino de 7 a 9 grado. Y el total también. Tenemos para bachillerato femenino masculino y el total de bachillerato. Y así. De tal manera que podemos cruzar también dos campos en términos de columnas y tener esa información aún más desagregada. Y me parece que podríamos hacer un último ejercicio para que quedara claro. Insertar dentro de nuestra hoja y base de datos, que por cierto debe de estar con un rótulo en la primera fila, con un nombre corto para cada campo, en este caso el número de boleta, el uso de la DGI, el sexo, la edad, el último grado, el tipo de usuario, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y los registros están en filas. Ahí está la número 1 hasta la 625. Bien, voy a mostrar esta última y me voy por tanto a insertar esta última tabla dinámica. Pero ahora, esto ya sabemos que le damos a aceptar. En lugar de poner sexo para la 9.2, vamos a poner en lugar de sexo y en lugar de último grado, vamos a poner el tipo de usuario, que está por aquí. Clase de usuario. Ahí está. ¿Qué quiero esto ponerlo mejor? ¿Se puede? Claro. Estiro aquí. Y aquí lo que voy a hacer es seleccionar estas y ponerle configuración de campo. Bueno, lo que podemos hacer mejor es achicar estas columnas para que quepan todas. Ahí está. Y luego podríamos aquí poner una combinación de en la celda. A ver si me lo permite.
formato de celda. Y ahí está la alineación. Y reducir hasta ajustar. O bien ajustar texto. Ahí está. Copio este mismo hacia acá. Vean ustedes que mejora bastante. Lo centro además y todavía mejora mejor. Mejora bastante. Ya hemos dicho que esto lo podemos copiar en valores y luego poner las frecuencias relativas, etcétera, etcétera. Pero con esto he mostrado que se pueden hacer, digamos, tres tipos de tabulados. Aquí las preguntas, ¿de acuerdo? En la parte de las filas, aquí. Pero en la parte de las columnas podríamos poner sexo, podríamos poner en otro tipo de tabulados el tipo de usuario, como se muestra aquí, y podríamos también poner, por ejemplo, el último grado de escolaridad del usuario. Y de esa manera podemos tener variada información y analizar, por tanto, desde diferentes perspectivas, toda nuestra base de datos de 625 encuestas. Bien, les dejo por acá y pues trataremos de vernos en la próxima ocasión. Hasta luego.